¿Cuál es la lengua más fácil de aprender? Hola, buenas tardes. A ver, aquí hay varios problemas. En primer lugar, las lenguas fáciles de aprender no existen. Todos tienen cosas difíciles que van a aparecer tarde o temprano. Sí que es verdad que algunas lenguas van a resultar más fáciles al principio porque van a presentar sus dificultades más tarde y por lo tanto nos van a resultar más fáciles de avanzar. Y en segundo lugar, casi todo depende de la lengua nativa del estudiante. Para un hablante de croata, que es una variedad estandarizada del serbo-croata, será más fácil aprender esloveno que portugués. Para un hispanohablante será infinitamente más fácil aprender portugués que esloveno. A nuestros ojos las lenguas eslavas son súper difíciles. También es importante remarcar que existen entre 5.000 y 7.000 lenguas o dialectos en todo el mundo y solo tenemos acceso a un porcentaje muy pequeño de todas ellas. Por lo tanto, hablar de las lenguas más fáciles de aprender es muy engañoso, porque realmente no tendremos acceso a aprender más que una porción insignificante de lenguas si tenemos en cuenta el número total. Todo es muy relativo. El inglés tiene fama de ser una lengua muy sencilla y todos la conocemos en mayor o menor grado. Imaginaos que sois un hablante de japonés. La primera dificultad va a ser aprender un alfabeto nuevo. Después, cuando te aprendas el alfabeto, te darás cuenta de que la escritura inglesa es todo menos fonética. Es decir, que básicamente tienes que aprender cómo se pronuncia cada palabra y dominar todas las vocales que tiene. Esto ya hace que el inglés no parezca tan fácil para una persona que no tiene alfabeto latino. Por otra parte, en japonés la función sintáctica viene marcada por una partícula. En inglés no existe ninguna partícula, sino que es la posición en la frase la que lo indica. Además, esa posición cambia según sea enunciativa, interrogativa y cuando avancemos en la gramática nos vamos a encontrar con diferentes oraciones condicionales, que a nosotros nos resulta muy fácil porque coinciden mucho con el español, pero no es el mismo tema en japonés. Y bueno, ya luego, cuando nos encontramos con nuestros queridos amigos los phrasal verbs, seguramente el inglés no sea la lengua más difícil de aprender para un japonés, pero sin duda para ellos es mucho más complicado que para nosotros. Que aún así para nosotros el inglés seguirá siendo muchísimo más difícil de aprender que el catalán, que es una lengua romance, o que el italiano, o que el portugués. Pero si dejamos las lenguas romances fuera, ¿cuáles son las lenguas más fáciles de aprender para un hispanohablante? Bueno, pues en primer lugar, las lenguas germánicas. A ver, en primer lugar no quiere decir que sea la más fácil. Todas estarían más o menos en el mismo nivel de dificultad. Pero la última... seguro que no os la esperáis. Entonces, lenguas germánicas. Era evidente que tenían que aparecer lenguas de la familia indoeuropea. ¿Por qué? Pues porque son nuestras familiares más próximas después de las romances. Pero a mí el alemán no me parece fácil. Und ich habe ein C2. Bueno, es que el alemán no es la única lengua germánica. De entre todas, vamos a destacar aquí el inglés, las lenguas nórdicas, danés, sueco y noruego, y el afrikaans. ¿Por qué? Todas ellas destacan por no tener conjugación verbal. Es decir, todas las personas se conjugan igual. En algunas lenguas, como el inglés o el afrikaans, la forma de presente es igual que la forma de infinitivo, y en otras, como el sueco, tiene una terminación específica. Estas lenguas son muy accesibles para hispanohablantes. ¿Pero por qué más? Pues mira, ni el inglés ni el afrikaans tienen género, ni en los sustantivos ni en los adjetivos. A ver, es verdad que leer y escuchar es bastante fácil. Yo soy la cabeza de todo este canal. Elena es solamente la cara porque sale mejor en cámara. Y esto significa que detrás de todo lo que veis hay muchísima organización. Hace ya casi 2 años, buscando vídeos sobre productividad, encontré el canal de Thomas Frank y gracias a que podía entender el inglés, descubrí una página o una app para organizar los vídeos. Notion. Me encanta que me paguen por contaros esto porque es que realmente me parece una maravilla. Y si os soy sincera, yo solamente conozco un 1% de todo lo que se puede hacer en Notion y aún así puedo hacer muchísimas cosas. Y como os va a gustar, vais a poder investigar muchísimo más porque hay un montón de tutoriales en YouTube, tanto en inglés como en español. Vale, os voy a enseñar cómo lo uso yo, o sea, cómo me preparo yo los vídeos. Aquí tengo organizado todo el contenido y las ideas del canal. Tengo un apartado para vídeos largos, que son todos los que van a salir en YouTube, para vídeos cortos. Este es para organizar los invitados y las preguntas del Lingus Reto, que vamos a empezar muy pronto con esto también. Y otra cosa más que por ahora no os puedo contar. Se vienen cositas. En vídeos largos, por ejemplo, voy apuntando todas las ideas que se me van ocurriendo o que me proponéis en comentarios. Bueno, las que me gustan, claro, que a veces me proponéis unos temas de estúpido. Puedo poner el número de vídeo que es para
saber cuántos llevo, puedo poner la fecha de la publicación y luego ver en el calendario todas las publicaciones que tengo, puedo poner el patrocinador del vídeo y las etiquetas o las notas que yo quiera. Luego, dentro de cada vídeo, yo siempre tengo la documentación, que por lo general la hace Bernie, y de ahí creo una página para el guión, que luego él me la corrige con comentarios. Cuando ya el guión está listo y el vídeo está grabado, duplico esa página y creo la de edición y la de los subtítulos para Pablo. La de la edición la comparto con Álvaro, que es mi editor, y le voy poniendo en comentarios todo lo que quiero que aparezca y cómo quiero que aparezca. Si él tiene alguna duda, me contesta ese comentario. Esto que os acabo de enseñar es mi plantilla para vídeos, que es una modificación de una plantilla que ha hecho Thomas Frank. Y existen muchísimas más para todo lo que os imaginéis. Bueno, quizás para todo, pues no. Si enseñas algo, me refiero a algo educativo, que para enseñar otras cosas existe una plataforma llamada OnlyFans. También puedes compartir estos recursos a través de Notion, como voy a hacer yo ahora mismo con esta plantilla, que ya la tenéis en la descripción del vídeo. Ya, pero ¿cuánto cuesta esto? Nada. Para todo lo que yo os acabo de enseñar y para todo lo que hago yo, no hace falta pagar nada. Así que en la descripción te voy a dejar tanto el link de mi plantilla como el link para que os registréis. Repito, gratis. Y ahora, volviendo a lo nuestro. La comprensión del inglés, bien, pero hablar, la pronunciación no es nada fácil. Vale, tienes razón. Ese es probablemente el mayor problema. Las lenguas nórdicas y el inglés tienen los phrasal verbs que nos pueden complicar un poquito la vida, mientras que el afrikaans tiene varias formas de hacer el plural. Las lenguas nórdicas tienen además género gramatical. En sueco, por ejemplo, común y neutro. Bueno, ¿y qué más lenguas hay? Las lenguas criollas. Las lenguas criollas son idiomas que se han formado por la mezcla de dos o más lenguas originales. Su clasificación es muy complicada, porque aunque tienen un vocabulario que puede resultar muy familiar a alguna lengua de origen, su gramática tiende a ser totalmente diferente con respecto a, como mínimo, una de sus lenguas madre, a veces también para la otra. Las lenguas criollas suelen ser una versión simplificada de sus lenguas originarias. ¿Por qué? Piensa que principalmente se desarrollan porque existe una necesidad de comunicarse de una forma fácil y rápida. De todas las lenguas criollas, es posible que el más fácil de aprender para un hispanohablante sea el idioma chabacano. Esta lengua tiene más de 1 millón de hablantes y es oficial en la ciudad de Zamboanga, en Filipinas. Es una mezcla de español con idiomas filipinos y el 60% de su vocabulario es común al nuestro. No obstante, gramaticalmente es muy diferente. Pero hay más lenguas criollas además del chabacano. Ya he dicho que la más fácil de aprender será muy probablemente el chabacano por esa influencia del español. Recordad que Filipinas también sufrió la invasión española. Pero habrá otras lenguas criollas que se habrán formado a raíz de otra romance y que entonces sea también similar al español. Exacto. En el anterior vídeo sobre este tema dijimos que la lengua más fácil de aprender para un hispanohablante sería posiblemente el portugués. Compartimos un 89% de léxico, pues la lengua criolla más famosa es el papiamento, que aunque tiende más al portugués, también tiene influencia hispánica. Papi. Amento. De hecho, es difícil saber si su base es el portugués o el español, dada la proximidad entre estas dos lenguas y la cantidad de palabras que son casi iguales. Es oficial en Aruba, Curazao y Bonaire, 3 islas del Caribe. Luego, por otro lado, existen muchas lenguas criollas con base francesa. La más famosa de todas ellas es el criollo haitiano, lengua oficial de Haití, con más de 13 millones de hablantes. En todas estas lenguas no se conjugan los verbos, el orden de la oración es sujeto, verbo, complemento, como en español, y se usan partículas para marcar el tiempo verbal. Además, jugamos con la ventaja de que reconoceremos muchísimas palabras con solo oírlas o leerlas. Vale, pero hasta ahora solamente has hablado de lenguas que tienen alguna filiación genética con el español, o sea que eran lenguas indoeuropeas o formadas a partir de ellas. Si nos saliéramos de aquí, ¿qué tendríamos? Vale, ahora vamos a hablar de lenguas más peligrosas, porque aunque las siguientes resulten más accesibles, están alejadas o son tan diferentes que siempre van a implicar una dificultad. Y aquí tenemos el malayo. El malayo es un gran idioma por número de hablantes, más o menos 180 millones. Es oficial en Malasia, Indonesia, Brunei y Singapur y tiene reconocimiento en Timor Oriental y Tailandia. Tiene dos estándares diferentes, el de Malasia y el de Indonesia, pero ambos son diferentes sistemas ortográficos y conjuntos orientales de la misma lengua. Y los hablantes de una u otra variedad no tienen problemas en entenderse. El malayo tiene una fonética muy fácil de aprender para un hispanohablante. Los únicos fonemas que pueden suponer un problema son los sonidos sh, como en Argentina sho o en Andalucía muchacho, que no suele presentar ninguna dificultad, y la parada glotal. Este fonema, la parada glotal, es muy común en las lenguas austronesias, familia a la que pertenece el malayo, y consiste precisamente en eso, una parada.
La parada glotal también existen algunas variantes regionales del inglés, como el famoso Cockney, y la hacen con la T, y esto lo podéis escuchar en la pronunciación de Harry Potter. Harry Potter. ¿Y por qué es fácil el malayo? Bueno, el malayo no tiene conjugación verbal, ni siquiera tiene tiempos verbales. ¿Y cómo saben de cuándo estamos hablando? Se marca el tiempo con adverbios, ayer, hoy, luego, mañana o con otros marcadores. Otra cosa que hace que la lengua sea más asequible es que los sustantivos y los adjetivos no tienen ni género ni número. A veces se usa la duplicación, un instrumento muy productivo en esta lengua, para marcar el plural, pero también es verdad que no es una función exclusiva. Puede servir para muchas otras cosas. Se pueden usar palabras como varios, algunos o directamente los numerales, 2, 3, 4. La parte difícil es que usa muchos afijos, o sea, prefijos, sufijos y circunfijos. ¿Qué es un circunfijo? Pues es un afijo en dos partes. Por ejemplo, adil es la raíz de justo, justa, y si le ponemos un circunfijo tenemos la palabra justicia. Pero muchas veces pueden añadirse al verbo para marcar modos, como nuestros imperativo, subjuntivo o indicativo, y tienen muchas excepciones a la hora de aprenderlos. Además, usa marcadores después de los numerales para clasificar los sustantivos que vienen justo después, como el chino o el japonés. Esto se podría comparar con las palabras que usamos en español para las formas o los alimentos. 2 lonchas de jamón, un trozo de queso, 4 rebanadas de pan. Pero su uso es mucho más generalizado. Vale, ¿y cuál es la lengua que nos queda? Pues esta lengua es el suajili. Tiene unos 45 millones de hablantes. Es la lengua oficial de Kenia y Tanzania, aunque también es oficial en Ruanda, Uganda, la República Democrática del Congo y Comoras. La fonética suajili no debería ser un problema para un hispanohablante, aunque sí que es verdad que tiene algunas cosillas que podrían parecernos raras al principio. Por ejemplo, las consonantes que empiezan por nasal. Pero bueno, yo creo que la mayoría vamos a ser capaces de pronunciarlo con un poquito de práctica. Yo no he practicado. También las oclusivas aspiradas pueden sernos raras, pero en determinadas variedades del español son bastante comunes, como en Andalucía occidental después de la S aspirada. Estoy asqueado de tanto estudiar partero. La correspondencia entre los sonidos y las letras hace que sea una escritura muy próxima a una fonética. O sea, como se dice popularmente, casi se escribe como se habla. Tienen algo parecido a nuestros géneros gramaticales. Y los adjetivos, pronombres e incluso los verbos tienen que concordar con el sustantivo. Pero estos géneros se identifican con prefijos que se unen a la raíz de la palabra. Y aquí es donde nos encontramos con el mayor problema, los prefijos. Con los sustantivos la cosa puede parecer sencilla, pero con los verbos la cosa se complica. Porque los prefijos no marcan solamente el sujeto, sino también el tiempo verbal, el objeto y otros componentes sintácticos. Los prefijos son acumulables y de ahí salen los característicos verbos tan largos de esta lengua. Nilipocupiquía. C2 también tengo en suajili. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué lengua os parece más fácil? Ahora empieza. Papi. ¿Quién inventó la ñ porque se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar. Gracias a un rey. ¡Que no!